Buenos días a todos, soy el profesor Luis Pérez Guzmán y he preparado una conferencia para que puedan estar preparados para las actividades de evaluación relacionadas a la unidad de sistema digestivo y sistema urinario. Así que comencemos hablando por el sistema digestivo. Y para definir el sistema digestivo nos enfocaremos en su función, preparar los alimentos para su absorción y utilización por todas las células del organismo. El material alimentario que no se ha absorbido se convierte en heces que van a ser eventualmente eliminadas. Al hablar de la organización del sistema digestivo, tenemos que hablar de órganos importantes en contribuir a la función de este sistema. Los órganos principales del sistema digestivo forman el tracto gastrointestinal que se extiende por toda la cavidad abdominopélvica. Los materiales alimentarios ingeridos, cuando pasan a través de la luz del tracto gastrointestinal, se encuentran fuera del ambiente interno del organismo. En otras palabras, a pesar de ser el interior del organismo, el interior del sistema digestivo, el interior de ese tracto gastrointestinal, se considera parte del exterior del organismo y simplemente es la comunicación entre ese ambiente externo y el interno se da por el sistema digestivo, por la manera en que absorbemos los nutrientes. Y recordemos que la palabra luz quiere decir el interior del sistema digestivo, específicamente el interior del tracto gastrointestinal. ¿Sí? El interior del esófago, el interior del estómago, el interior de los intestinos y así sucesivamente. A grosso modo, el sistema digestivo comienza con la cavidad oral, formada por las glándulas salivales, la lengua, la dentadura. Las diferentes glándulas van a contribuir a secretar saliva con propiedades que ayudan a la digestión. Al pasar el alimento de la boca, pasa a la faringe y luego de la faringe pasa al esófago, que es un tubo muscular que comunica a la faringe con el estómago. Mientras estamos en esófago se llama cavidad torácica, pero una vez llegamos al estómago ya estamos en cavidad abdominal. Por lo tanto, el diafragma, que no se podría ver aquí, estaría delimitando el área entre el esófago y el estómago o entre cavidad torácica y cavidad abdominal. Una vez el alimento, que en la cavidad oral el alimento se llama bolo alimenticio o bolo alimentario, al llegar al estómago se convierte en quimo. El quimo es la combinación del bolo alimentario con todas las secreciones químicas del estómago. En el estómago van a haber secreciones en adición a los movimientos de la pared del estómago, y ese contenido eventualmente va a pasar por una salida llamada esfínter pilórico, donde el contenido gástrico pasará a la porción llamada intestino delgado, específicamente al duodeno. El intestino delgado tiene tres componentes: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Nosotros no podemos distinguir con esta lámina cuál es duodeno, cuál es yeyuno o cuál es ilion, pero el duodeno es precisamente la continuación del estómago. No tiene las mismas curvaturas que el resto de las asas intestinales, donde ya entre el yeyuno y el ilion no hay diferencias a nivel externo. Una vez todo ese contenido pasa por todo el intestino delgado, se comunicará entonces con el intestino grueso, y en ese intestino grueso tiene una parte inicial y ese inicio se llama ciego, porque es un tubo con un extremo tapado. Así que este es el ciego, la primera porción del intestino grueso o la primera porción del colon. Intestino grueso y colon son sinónimos. Vean esta protuberancia que se llama apéndice vermiforme o apéndice secal o simplemente el apéndice. Este es el órgano que operan con frecuencia cuando las personas tienen un dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho
o en la fosa ilíaca derecha, a menudo es por una inflamación del apéndice y tiene que ser removido quirúrgicamente. La función del apéndice es durante nuestros primeros años de vida, que ayuda a proveer inmunidad, ayuda a la inmunidad en los primeros años. El contenido que llega al intestino grueso o colon pasa primero por el colon ascendente. Esta parte que asciende se llama colon ascendente. Luego, esta porción del colon se llama colon transverso porque atraviesa un lado al otro la cavidad abdominal. Una vez comienza a descender, se llama colon descendente. En el colon descendente es donde ocurren mayormente lesiones asociadas a la constipación y a la disminución en la ingesta de fibra, llamadas divertículos. La mayoría de los divertículos ocurren en el colon descendente. Luego, no mostrado, se encuentra el colon sigmoides, y luego del colon sigmoides se encuentra el recto y eventualmente el ano. Además de todo lo que he mostrado, que es el tracto gastrointestinal, existen órganos que también son importantes en el sistema digestivo, pero que no necesariamente forman parte del tubo o tracto gastrointestinal, y entre ellos están el vaso, están el hígado y la vesícula biliar y el páncreas. Principalmente el hígado es un área que ayuda a producir la bilis, es una sustancia que va a promover el que haya un pH adecuado, una concentración de bicarbonato adecuada, y va a permitir la digestión de las grasas a nivel del duodeno. El contenido de la bilis, el contenido del hígado llamado bilis, no pasa al estómago, pasa por medio de unos conductos, pasa hacia el duodeno, la primera porción del intestino delgado, al igual que el páncreas, que es este diagrama que se muestra en color crema, es el páncreas que está escondido con el estómago. Él también tiene unas secreciones pancreáticas, que junto con las secreciones del hígado, que son la bilis, van a drenar en el duodeno y van a permitir que ocurra la digestión a nivel del duodeno y eventualmente facilitar la reabsorción de alimentos. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Pues aquella bilis que se produce en el hígado, parte es secretada directamente al duodeno y otra parte se acumula y se concentra en la vesícula biliar. Así que la vesícula biliar es un reservorio de la bilis. No produce la bilis la produce el hígado, pero la vesícula biliar la acumula, la almacena. En otras palabras, si nosotros perdiéramos la vesícula biliar, tendríamos problemas para la digestión de alimentos grasos durante los primeros meses de la cirugía, pero eventualmente nos adaptaremos, porque el sistema digestivo tiene esa capacidad de adaptación, y con la bilis que produce el hígado, a pesar de no tener un almacén, es suficiente para poder satisfacer las necesidades en términos de absorción de grasa. Cabe mencionar que el hígado y el páncreas son glándulas que no solamente tienen función en el sistema digestivo, sino que tienen otras funciones, y por lo tanto, específicamente el páncreas tiene una gran relevancia en el sistema endocrino porque está relacionado con la producción de insulina. Así que él tiene una secreción exócrina, que es la relacionada con la digestión, y una secreción endocrina, que es la relacionada con la insulina, entre otros más. Cuando miramos la pared del tracto gastrointestinal, vemos que hay 4 capas. Desde adentro hacia afuera son mucosa, submucosa, muscular y serosa, con pequeñas variaciones a lo largo, pero podemos ver, si tomamos una parte del tracto gastrointestinal, la parte más interna es la capa mucosa, la capa siguiente un poco más externa, ¿verdad? Alejándonos de la luz, la parte directamente asociada a la luz o al lumen o al interior del tracto gastrointestinal se llama mucosa. La siguiente es la submucosa. Rodeando la submucosa está la muscular, y rodeando la muscular está la capa serosa, Así que en orden de interior a exterior, mucosa, submucosa, muscular y serosa. La boca está formada por los labios, cubiertos externamente por piel, internamente por membrana mucosa. La unión entre la piel y la membrana mucosa es muy sensible, y cuando los labios están cerrados formamos la fisura oral. Los carrillos, límites laterales de la cavidad oral,
que se continúan con los labios y están tapizados por membrana mucosa. Están formados en gran parte por el conocido músculo bucinador, que es el músculo que utilizamos para soplar, y cubierto por tejido adiposo, por grasa, y contiene glándulas mucosecretoras. Además, podemos ver en la cavidad oral el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro está formado por los huesos, que son 2 maxilares y 2 palatinos. Así que nosotros tenemos 2 maxilares que están un poco anterior y 2 palatinos un poco posterior y hacia el centro, y esos 4 huesos forman el paladar duro. Es la parte dura del techo de la cavidad oral. El paladar blando es más posterior y forma la división entre la boca y la nasofaringe. Nosotros tenemos una faringe dividida en 3 partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es esa parte de la garganta que comunica con nuestra cavidad nasal. Y el límite entre la boca y la nasofaringe es el paladar blando. Y también existe una úvula, que es ese tejido que cuelga en el borde posterior de la cavidad oral. La lengua es una masa sólida de músculo esquelético, es decir, un músculo que nosotros podemos mover de manera voluntaria. Es importante en la hora de masticar y deglutir, en otras palabras, de tragar. Tiene una base, un cuerpo y un extremo o punta. Sobre su superficie se encuentran las papilas, que nos dan el sentido del sabor. Y en la parte inferior, de donde está anclada la lengua, se encuentra el frenillo lingual. Además, contamos con glándulas salivales. Tenemos glándulas parótidas, que se encuentran en el área de las mejillas. Tenemos glándulas submandibulares y sublinguales que quedan en el interior, y lo que van a hacer es, entre sí, producir la saliva, pero cada una va a aportar diferentes componentes hasta formar la saliva como la conocemos de forma funcional. En el área de la mejilla tenemos la glándula parótida, que es la mayor de esas 3 glándulas. Tenemos además la glándula submandibular, esta de un lado, claro está, y la glándula sublingual, como se observa aquí. Sí, tenemos glándula parótida, submandibular y sublingual. La faringe es el tubo que atraviesa el bolo. El bolo es el alimento cuando está en nuestra cavidad oral, cuando es empujado desde la boca al esófago. Entre la boca y el esófago, vamos a tener la faringe. Y la faringe va a tener 3 componentes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Luego de la faringe se encuentra el esófago, que es un tubo que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Esta es la última parte del sistema digestivo que todavía no ha tocado cavidad abdominal. Todavía estamos en cavidad torácica. Es el primer segmento del tubo digestivo. Noten su relación anatómica en relación a la tráquea. Si nosotros vemos este diagrama, podemos ver que esto es una vista anterior. Esto es una vista anterior, donde la tráquea, la vía respiratoria, queda anterior en relación al esófago. Queda anterior en relación al esófago. Y aquí a la derecha vemos el interior del esófago visto desde instrumentos ópticos, como cuando se realiza una gastroscopía. Este procedimiento se utiliza para diagnosticar e inclusive para tratar algunas lesiones del esófago y del estómago. Las divisiones del estómago son fondo, cuerpo y píloro. El fondo es la porción engrosada a la izquierda y por encima de la apertura del esófago. El cuerpo es la porción central y el píloro es la comunicación con el duodeno. Vean aquí, hasta aquí llega el esófago. Hay una unión entre el esófago y el estómago, que es una unión gastroesofágica, y hay un esfínter, hay un tejido muscular que controla el paso de alimentos,
que al abrir permite el paso de alimentos desde el esófago hasta el estómago. El fondo es esta parte superior, el cuerpo es la parte central y el píloro es la parte inferolateral que comunica estómago con duodeno, la primera porción del intestino delgado. Cuando se abre el píloro, se permite el paso del contenido gástrico hacia el duodeno. Noten además, esto es el estómago visto desde la parte anterior y todas las personas deben tener esta curvatura así, excepto aquellos que por condiciones congénitas tengan una condición llamada situs inversus, donde el sistema digestivo rota. Pero en términos generales, así es como se debe ver el estómago. Hay una curvatura menor, hay una curvatura mayor. La mucosa, esa parte interna del estómago, posee células principales y células parietales. Las células principales producen jugo gástrico. Las células parietales, por su parte, producen el ácido clorhídrico o lo que conocemos como HCl. Y también se le atribuye a ellas la producción del factor intrínseco. El factor intrínseco es una sustancia que permite que nosotros podamos absorber la vitamina B12. Sin factor intrínseco, usted puede ingerir vitamina B12 y no absorberla. Por lo tanto, la razón por la que absorbemos vitamina B12 es gracias al estómago, porque él produce factor intrínseco que permite la absorción de B12. El estómago además produce HCl. Estas dos son función de sus células parietales, pero el estómago, en cuanto a sus células principales, produce jugo gástrico. Vemos nuevamente cómo está distribuido el estómago en términos de sus capas. La parte más interna se llama mucosa, luego le sigue la submucosa, luego la muscular y luego la serosa. Lo que puede variar en el sistema digestivo es cuán profunda o cuán gruesa es esa capa muscular. Por ejemplo, en el caso del estómago, tenemos una capa oblicua interna, luego una capa circular y luego una longitudinal. Así que hay 3 capas musculares dentro de esa capa muscular. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de nosotros o cuál es el beneficio de tener 3 capas musculares en el estómago? Pues permitir que el estómago haga diferentes movimientos que faciliten la digestión de los alimentos. Ustedes van a ver aquí, este estrechamiento es porque el píloro está relacionado anatómicamente con una válvula, con un esfínter llamado esfínter pilórico. Si este esfínter pilórico se cierra, el contenido del estómago no pasa al duodeno. Si se abre, permite el paso. Hay niños que por problemas de nacimiento tienen una hiperplasia de los músculos de este esfínter y el contenido gástrico no puede pasar al duodeno, sino que se queda acumulado y ellos tienen un vómito en proyectil. Así que si alguna vez ustedes escuchan o leen sobre niños que poseen vómito en proyectil, se refiere a una hiperplasia congénita del píloro y es una condición que se diagnostica cerca de las 2 semanas cuando se ve que el infante no puede tolerar los alimentos, y la solución es hacer pequeñas intervenciones, sea una expansión de la fibra o un procedimiento quirúrgico para permitir el paso de las sustancias del estómago al duodeno. ¿Cuáles son las funciones del estómago? Lo principal es que él es un reservorio. Lo que llega ahí, él lo almacena y realiza una digestión parcial. Cabe decir que cuando el contenido digestivo llega al estómago ya no se llama bolo alimentario o bolo alimenticio, se llama quimio o quimo. Así que una vez llega al estómago se llama quimo. El estómago secreta jugo gástrico para ayudar a la digestión. También ayuda a romper de manera parcial los alimentos. Pero es bien importante, esto no lo hace más nadie. Secreta factor intrínseco. El factor intrínseco permite la absorción de vitamina B12. Si no tuviéramos factor intrínseco, no tendríamos vitamina B12. ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería que podríamos desarrollar con el paso del tiempo anemia megaloblástica. Nuestra hemoglobina disminuiría, nuestros glóbulos rojos aumentarían en tamaño y tendríamos los síntomas de anemia que son debilidad, piel fría, pálida y pues simplemente el hecho de que tengamos factor intrínseco gracias a las células de nuestro estómago
nosotros podemos simplemente con alimentarnos con la vitamina B12, el estómago se va a encargar del proceso de absorción. Tiene una absorción limitada. Se puede absorber líquido mayormente en el estómago, porque cuando hablemos de absorción es mayormente función del duodeno, de la primera porción del intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es donde mayormente ocurre la absorción. Produce diferentes enzimas como gastrina y grelina que están relacionadas con los estímulos del hambre y la producción de ácido. Y colabora con la protección del organismo frente a bacterias patógenas que se ingieren con la comida, porque muchas de esas bacterias son destruidas a pHs bajos. Un pH bajo, es decir, un ambiente muy ácido, no es favorable para muchas bacterias, y esas son las condiciones que provee el estómago. Luego del estómago, el contenido va al intestino delgado, donde la primera porción es el duodeno, la segunda porción es el yeyuno y la tercera porción es el ilion. El intestino delgado en general mide 6 metros de longitud. Esos son más de 18 pies. 6 metros de longitud, pero de ancho, el diámetro es 2,5 centímetros, aproximadamente lo que conocemos como una pulgada. Las divisiones. El duodeno mide cerca de 25 centímetros, mide cerca de lo que nosotros conocemos como un pie, poco menos de un pie. Tiene forma de C. Tiene una forma de C. El yeyuno es la segunda porción, que mide 2 metros y medio. El ilion es la tercera porción, que mide 3 metros y medio. En el duodeno es donde ocurre la mayor parte de la absorción. Si nosotros no tuviéramos duodeno, no tendríamos una absorción efectiva. Luego se le hacen modificaciones a los remanentes de lo que no se puede absorber en el duodeno, pasan al yeyuno y al ilion. Específicamente en el ilion tenemos tejido que ayuda a la protección inmunológica de nuestro sistema digestivo, porque el ilion posee placas de Peyer o de Peyer, que son tejido linfático a nivel del sistema digestivo. Por esa razón es que aunque el yeyuno y el ilion sean idénticos desde afuera, en términos histológicos vistos con un microscopio, se puede entonces diferenciar el que haya un yeyuno y un ilion, porque el ilion posee placas de Peyer, tejido linfático, mientras el yeyuno no lo posee. Pero vistos desde afuera, tanto el yeyuno como el ilion son idénticos. Las placas de Peyer pertenecen al ilion, son tejido linfático y promueven la defensa del organismo a nivel del sistema digestivo. Si usted ve este corte y sabe que estamos con intestino, definitivamente estamos ante ilion y no ante yeyuno. Pared del intestino delgado. El revestimiento intestinal tiene plicas o vellosidades. Cuando nosotros tocamos células, el tema de células, en anatomía 1 dijimos que las células podían tener citoesqueleto, pero que ese citoesqueleto puede tener extensiones. Y esas extensiones del citoesqueleto, más allá de la pared, de la membrana celular, pueden ser cilios, flagelos o microvellosidades. Pues esto es continuación del tema del citoesqueleto. Las microvellosidades son extensiones citoplasmáticas de ese citoesqueleto, pero se observan a nivel del intestino delgado. Las microvellosidades están relacionadas con aumentar la superficie del intestino delgado en cientos de veces. ¿Cuál es la ventaja de que esto ocurra? Que al aumentar el área superficial, las microvellosidades ayudan a aumentar la absorción. Así que no es sorpresa que en el órgano que ocurre mayor absorción, que es el intestino delgado, mayormente el duodeno, nosotros podamos tener una gran cantidad de microvellosidades. Y aquí podemos ver un diagrama donde muestra las microvellosidades. Es decir, si por ejemplo esto es intestino delgado, nosotros vamos a tener unas prolongaciones que cada vez, si las vemos más grandes y las vamos aumentando, todas esas células en sí, cada una de estas protuberancias es una de estas, y cada protuberancia, si la vemos, está formada por células que tienen microvellosidades. Así que todo esto multiplicado varias veces
va a aumentar el área de absorción y por consiguiente va a favorecer que el intestino sea el área de mayor absorción en el sistema digestivo. Por otra parte, el intestino grueso no está tan relacionado con la absorción. Sí puede haber cierta absorción de líquido, pero la mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino delgado. En el intestino grueso nosotros podemos ver que el diámetro es de 6 centímetros, un poco más ancho que el intestino delgado, y su longitud es cerca de 1.8 metros, menos de 2 metros, así que aproximadamente entre 5 y 6 pies. La primera porción del intestino grueso es el ciego, en la parte donde el colon ascendente comienza y donde está unido el apéndice vermiforme. Nosotros podemos ver aquí el apéndice vermiforme, lo que simplemente conocemos como apéndice. Esta área pareciera estar cerrada y en anatomía, cuando un tubo está cerrado por uno de los extremos, se le llama extremo ciego. Por eso es que el ciego es la primera porción del colon. El colon, a su vez, tiene un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, un colon sigmoide y el recto. Y así podemos ver el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide y el recto. Y que cada uno va a estar relacionado anatómicamente con diferentes estructuras. Por ejemplo, el colon ascendente es vertical, está en el lado derecho del abdomen, como podemos ver. La válvula iliocecal evita que el material pase del intestino grueso al ilion. Es decir, aquí nosotros podemos ver que hay una válvula iliocecal. Ilio, que viene del ilion, de la última porción del intestino delgado, y cecal, que viene del ciego, la primera porción del colon. Así que el contenido que está en el colon no debe regresar al ilion por esa válvula iliocecal. Vemos el colon transverso, que es el que cruza horizontalmente el abdomen por encima del intestino delgado y va desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico. Este es el colon ascendente. Si esta persona está en posición anatómica, este es su lado derecho, este es su lado izquierdo. El lado derecho está relacionado con el hígado, el lado izquierdo está relacionado con el vaso. Por eso este ángulo del colon se le llama ángulo hepático, porque está relacionado con el hígado, mientras este se le llama ángulo esplénico porque está relacionado con el vaso. En ciencia, todo lo relacionado al vaso se llama esplénico. Tenemos el colon descendente, que es vertical y pasa por el lado izquierdo del abdomen. Vean, el lado izquierdo del abdomen es el colon descendente. Y como mencioné anteriormente, este es el lugar donde mayormente ocurren los divertículos asociados a alcoholismo, a alto consumo en grasa, a disminución en el consumo en fibra, poca ingesta de líquido, entre otros factores. El colon sigmoide, que es lo que une al colon descendente con el recto. Ustedes van a ver, si este es colon sigmoide, es porque une el colon descendente con el recto. Y el recto es la última porción, los últimos 17 a 20 centímetros del tubo intestinal, y los últimos 2.5 centímetros constituyen el conducto anal, que es cuyo orificio se denomina ano, y ese es el final de nuestro sistema digestivo. Hay un órgano accesorio que es el apéndice o apéndice vermiforme o apéndice cecal. Es un órgano accesorio que se comunica con el ciego y que su función es de defensa durante los primeros años de vida. El hígado, sus funciones son la detoxificación por parte de las células hepáticas, todas esas sustancias tóxicas que se ingieren y las sustancias tóxicas que se forman en el intestino se deben transformar en sustancias inocuas, es decir, en sustancias que no le hagan daño al organismo. La secreción biliar por el hígado, cuando hablamos de secreción biliar de la bilis, es el hígado quien la produce y es la vesícula quien la almacena. Entonces, esa secreción biliar ayuda a la digestión de las grasas y a proveer un pH adecuado, un pH alcalino adecuado para la digestión a nivel del intestino delgado. El contenido del hígado, la bilis, no pasa por el estómago, pasa directamente por conductos hasta el intestino delgado, específicamente al duodeno.
El metabolismo hepático lleva a cabo pasos importantes en la metabolización de proteínas, grasas y carbohidratos. Por lo tanto, los 3 alimentos principales de nuestra ingesta sufren modificaciones gracias al hígado y produce proteínas plasmáticas importantes. Aquellas personas que tienen problemas con el funcionamiento del hígado, ustedes escucharán que se le disminuye la hemoglobina, la globulina, y por consiguiente van a tener condiciones asociadas a la disminución de esas proteínas. Por ejemplo, se dice que las personas que tienen hepatitis alcohólica, donde el hígado deja de funcionar apropiadamente, o hepatitis de cualquier tipo, se disminuye la hemoglobina, se disminuye la globulina, y eso hace que la persona se dematice, se hinche, porque mucho del líquido que ahora está en el tejido debía estar en los vasos sanguíneos, y gracias a la hemoglobina y a las globulinas crean una atracción del líquido para que se mantenga donde debe estar, en el plasma, en los vasos sanguíneos y no en terceros espacios. Por eso es que ustedes ven que las personas que sufren de alcoholismo y han dañado su hígado tienden a edematizar su cuerpo se ve hinchado, y es porque el líquido se pierde, y esa es una de las muchas consecuencias que tiene el disminuir las proteínas plasmáticas. La vesícula biliar es un saco en forma de pera, y aquí lo importante es decir que él es un reservorio. La vesícula biliar almacena la bilis, no la produce. Además de almacenarla, la concentra, es decir, aumenta su concentración y promueve la eyección de la bilis que ha sido concentrada. La bilis que del hígado pasó a la vesícula se va a concentrar, y cuando el cuerpo necesite producir bilis de momento, más allá de la que produce el hígado, la vesícula va a eyectar, a expulsar la que ya tiene en su interior gracias a mecanismos y estímulos hormonales. ¿Y dónde va a terminar la bilis? Donde debe terminar, en el duodeno. Ya sea la bilis que produjo el hígado inicialmente y cayó directamente en el duodeno, o la bilis que el hígado produjo para que cayera en la vesícula biliar, y esta eventualmente, cuando es necesario, la expulsa. Como quiera, el destino final es el duodeno. Ahí es donde ocurre la mayor absorción, ahí es donde ocurre la digestión de las grasas. El páncreas tiene un color rosáceo grisáceo, cerca de 15 centímetros de longitud, y aquí lo importante es que se extiende desde el duodeno y pasa por detrás del estómago hasta relacionarse con el vaso, que es un órgano linfoide, un órgano linfático. Aquí lo importante es ver, le puedo resumir toda esta literatura diciendo, imaginen que por aquí no han mostrado el hígado y la vesícula, pero su contenido va a pasar, sea por el contenido que ya tenía la bilis o el que está produciendo el hígado, que es la bilis. La vesícula biliar y el hígado producen bilis, el hígado la produce, la vesícula la expulsa, y pasan por el conducto colédoco. El conducto colédoco que va a transportar bilis. Así que cualquier problema de piedra de vesícula puede afectar el conducto colédoco. Muchas veces las piedras de vesícula no necesariamente están en la vesícula, sino en el conducto colédoco. Y eso es muy peligroso, porque entonces el cirujano tiene que saber cómo expulsar esas piedras antes de realizar la cirugía de vesícula. Entonces la bilis pasa por el conducto colédoco. Los jugos pancreáticos, el líquido pancreático pasa por los conductos pancreáticos. ¿Y dónde terminan ambos? Tanto la bilis que viene del hígado o del que ya tenía almacenada la vesícula, como el páncreas, su contenido pasa al duodeno, donde ocurre la mayor parte de la absorción. Recordarán que dijimos que el duodeno es la primera porción del intestino delgado y tiene forma de C. Tiene forma de C. Vean, aquí es importante mencionar que el páncreas, estamos hablando de su parte digestiva. Las células exocrinas pancreáticas producen jugo pancreático. Pero el páncreas no es solamente un órgano digestivo, también es parte del sistema endocrino. Y entre las funciones de él, aquellas secreciones que no van por el conducto pancreático, sino que se liberan directamente a la sangre, esas son las células endócrinas del páncreas, donde si esas células del páncreas son alfa, producen glucagón. Si las células del páncreas son beta, producen insulina. ¿Por qué los marco en azul? Para decir que esa es la parte endocrina del páncreas, mientras que la parte que ilustré en roja es la parte exocrina.
Lo que sea exocrino del páncreas está relacionado con el sistema digestivo. Pero lo que está mostrado en azul está relacionado con el sistema endocrino. Y ustedes van a ver que insulina la relacionamos con una hormona que disminuye el nivel de azúcar en sangre, el nivel de glucosa en sangre. El glucagón hace lo contrario, aumenta el nivel de glucosa en sangre. Por lo tanto, un balance entre insulina y glucagón promueve la homeostasis. Fisiología del sistema digestivo. ¿Cómo funciona? Necesitamos que ocurran diferentes mecanismos. Por ejemplo, ingestión, donde nosotros consumimos el alimento y lo tragamos. La digestión, que no es otra cosa que nutrientes complejos, romperlos en formas más sencillas que permitan su absorción. No solamente el sistema digestivo va a romper, sino va a tener motilidad. Esa motilidad va a permitir que se sigan rompiendo fragmentos de alimentos y que se muevan los fragmentos desde una parte del tubo digestivo a la siguiente. Ya sabemos que a lo largo del sistema digestivo producimos secreciones. Desde la boca secretamos amilasa salivar, en el estómago secretamos ácido, jugo gástrico, factor intrínseco. A nivel del duodeno también secretamos diferentes sustancias que permiten la digestión de los alimentos. La absorción se refiere a aquello que es útil de nuestro sistema digestivo. Todo lo que está en nuestro sistema digestivo y es útil y ya está listo para ser absorbido, va a pasar desde el tracto gastrointestinal al ambiente interno. ¿Qué es el ambiente interno? Nuestra circulación para eventualmente llegar a los tejidos. Aquella parte que no se utiliza de lo que ingerimos se elimina. Y la regulación es una coordinación de las diversas funciones del sistema digestivo. Para que el sistema digestivo funcione, necesita tener control hormonal y control del sistema nervioso. Dijimos que era necesario la motilidad, ¿verdad? El tercer punto, la motilidad. Esa motilidad está en dos formas: peristaltismo y segmentación. En el peristaltismo lo que ocurre es que hay un anillo de contracción y este bolo, que es el contenido alimentario, se va a ir moviendo en la dirección, ¿verdad? Desde superior a inferior, desde el esófago hasta el estómago, eventualmente desde el duodeno, yeyuno, al ilion, al colon. Así que ese movimiento para mover el contenido del sistema, o mejor dicho, del tracto gastrointestinal, ese movimiento, porque se forma un anillo de contracción que desplaza el contenido, se llama peristaltismo. No obstante, existe otro movimiento que se llama segmentación, donde ocurre contracciones y luego contracciones y relajaciones, donde aquí estaba contraído, aquí se relaja para eventualmente contraerse. Donde aquí estaba relajado, aquí se contrae para volver a relajarse. Y así sucesivamente. Estos movimientos que no tienen la función o el propósito de desplazar el alimento, sino de simplemente romper ese material, se conoce como segmentación. Mientras el peristaltismo desplaza en una dirección, la segmentación lo que hace es ayudar a romper. Es bien importante esta diapositiva porque aquí se resume gran parte de la digestión. ¿Qué llega a nuestro cuerpo y en qué se convierte? Bueno, lo primero es en nuestra boca. La saliva produce amilasa salivar. La amilasa es una enzima que digiere almidón. Amilasa digiere almidón. Y ese almidón que llega a nosotros se va a romper en bloques de azúcares dobles. Nuestro almidón es una cadena de cientos de azúcares amarrados en cadena. Lo que va a hacer la amilasa salivar es romper esa cadena en grupitos de dos. Y esos grupos de dos se van a llamar maltosa. ¿Qué es una maltosa? Dos glucosas tomadas de la mano. Una glucosa unida a otra glucosa forma una maltosa. En otras palabras, una gran cadena de glucosas las vamos a romper en segmentos de dos glucosas. De ahí es que viene la palabra disacárido. ¿Qué pasa en nuestro estómago? Se produce, entre muchas cosas, jugo gástrico. El jugo gástrico posee pepsina, más también se produce ácido hidroclórico o clorhídrico o HCl. Pero es bien importante que sepan la pepsina. ¿Qué hace la pepsina? La pepsina es una
proteasa. ¿Qué hace una proteasa? Rompe proteínas. Así que las proteínas van a romperse en proteínas parcialmente digeridas. O sea que en nuestra boca no se rompen proteínas, pero en nuestro estómago ya se empiezan a romper, pero no se rompen definitivamente, se rompen parcialmente. Tenemos jugo pancreático, ya estamos en el páncreas. ¿Qué ocurre en el páncreas? Proteasas rompen proteínas, lipasas rompen lípidos o grasas. Recuerden que lípido o grasa es lo mismo. Lipasa rompe grasas o lípidos y amilasa rompe almidón. Por lo tanto, los tres tipos de grupos alimentarios importantes en nuestra dieta son digeridos gracias al páncreas. Así que, ¿qué hace la proteasa del páncreas que se llama tripsina? La proteasa del páncreas, que se llama tripsina, va a tomar esas proteínas parcialmente digeridas que había dejado la proteasa del estómago y las va a convertir en aminoácidos, donde aminoácidos son los componentes más simples de una proteína. Es como tomar una pared de cemento y bloque y romperla en pequeños bloques. Así que tenemos dos enzimas que rompen proteínas, dos proteasas. Si hablamos del jugo gástrico, es decir, a nivel gástrico, a nivel del estómago, la proteasa se llama pepsina, pero la proteasa a nivel del páncreas se llama tripsina. Así que tanto la pepsina como la tripsina son proteasas. Ambas rompen proteínas, solo que la pepsina rompe la proteína parcialmente y luego la tripsina la rompe totalmente hasta formar aminoácidos. Todos debemos saber que el contenido del páncreas es alcalino, mientras el del estómago era ácido. Por lo tanto, la pepsina, la proteasa del estómago, trabaja mejor en ambiente ácido, es decir, en pH bajo, mientras la tripsina, que es la proteasa del páncreas, trabaja mejor en ambientes alcalinos, es decir, en pHs altos. Lo importante es que la tripsina, que es la proteasa del páncreas, rompe la proteína completamente. La lipasa va a romper lípidos. ¿Y en qué los va a romper? Esos lípidos, que son las grasas que empezó a digerir la bilis, emulsión, no es otra cosa que ese proceso donde la bilis, secreción del hígado, comienza a hacer una digestión parcial de las grasas, pues la lipasa va a tomar esas grasas emulsionadas y la va a romper en ácidos grasos, monoglicéridos y glicerol. Aquí lo importante es que estos son los componentes de las grasas. Cuando usted une glicerol con 3 ácidos grasos, usted acaba de formar un triglicérido. Si el triglicérido usted lo rompe parcialmente, va a tener un monoglicérido. Cuando usted escucha la palabra triglicérido, lo que estamos hablando es de 3 ácidos grasos unidos a glicerol. En resumen, ¿qué estamos haciendo con la lipasa? Rompiendo las grasas en sus componentes más simples. La amilasa pancreática, nosotros teníamos amilasa en la saliva, pero aquí la amilasa del páncreas va a digerir el almidón en maltosa solamente, al igual que en la saliva, pero aquí vamos a digerir aquel almidón que ha llegado al punto donde no había sido digerido, pero en el páncreas sí se va a digerir. Por lo tanto, la amilasa va a romper el almidón en maltosa. Vemos que ni la amilasa de la saliva ni la amilasa del páncreas rompen el carbohidrato completamente porque, ¿qué dice? La maltosa es un disacárido y la maltosa es un disacárido. Así que nosotros tenemos que romper ese disacárido en monosacárido. ¿Y dónde ocurre eso? En nuestro intestino. Esa es la última parte. En nuestro intestino tenemos peptidasas. ¿Qué va a hacer? Peptidasa viene de péptido y péptido viene de proteína. Así que la peptidasa va a tomar aquellos péptidos que todavía no se habían digerido por las proteasas del páncreas. Esos péptidos los va a romper en aminoácidos. Es decir, va a terminar el trabajo que comenzaron a hacer las proteasas del páncreas y las del jugo pancreático. Así que las peptidasas van a terminar el trabajo que las primeras 2 proteasas no pudieron terminar. Segundo, tenemos sucrasa, lactasa y maltasa. Estos 3 son enzimas que digieren azúcares. La sucrasa rompe la sucrosa o sacarosa. La lactasa rompe la lactosa. Y la maltasa rompe la maltosa.
¿Qué es cada uno? Yo no puedo saber en qué se convierte si no sé de qué está formado. Cuando usted tiene una glucosa unida a una fructosa, la molécula se llama sacarosa o sucrosa. Este es el azúcar que usted utiliza normalmente para endulzar las bebidas, incluyendo el café. Este es el azúcar que usted compra comercialmente. Pues la sucrosa o sacarosa que llega a nuestro intestino se rompe en sus dos componentes, glucosa y fructosa. La lactosa es un azúcar formada por glucosa y galactosa. Pues cuando la lactosa llega a nuestro sistema digestivo, la enzima lactasa la rompe en glucosa y galactosa, que son sus dos componentes. Y tercero, si usted tuviera dos glucosas unidas, glucosa más otra glucosa, dos glucosas unidas, usted tendría una maltosa. Por lo tanto, la maltosa que llega a su intestino, gracias a la maltasa, va a romper la maltosa en dos moléculas de glucosa. Noten que estos son disacáridos. Glucosa más algo, glucosa más algo, glucosa más algo. Si la glucosa está unida a fructosa, se llama sacarosa. Así que cuando yo rompe la sacarosa, voy a tener glucosa más fructosa. Si en lugar de tener glucosa y fructosa, tengo glucosa y galactosa, cuando yo tengo glucosa y galactosa unidas, lo que tengo es lactosa. Por lo tanto, si yo rompo, gracias a la lactasa, rompo la lactosa, voy a tener glucosa y galactosa. Y las glucosas en parejas, dos glucosas juntas forman maltosa. Por lo tanto, la maltasa rompe la maltosa en dos moléculas de glucosa. Y ya están preparándose para digerir. ¿Qué secreciones tenemos en nuestro sistema digestivo? La saliva, que es por las glándulas salivales, ya mencionamos las parótidas, submandibulares y sublinguales, y ya hemos dicho que la amilasa comienza la digestión del almidón. Además, el bicarbonato de sodio aumenta el pH para que la amilasa sea óptima, su función. Las enzimas, como la amilasa, las diferentes proteasas, las disacaridasas, todas esas proteínas necesitan un pH óptimo o que sea ácido, o que sea alcalino, o que sea neutral. Pues el bicarbonato permite que la amilasa salival funcione de manera adecuada. ¿Qué otras secreciones tenemos además de la saliva? Pues tenemos los jugos gástricos, donde en el estómago se produce la pepsina, que es esa proteasa que rompe las proteínas a nivel del estómago. También la otra secreción es el ácido clorhídrico o HCl por las células parietales. Y el HCl reduce el pH, es decir, reducir el pH quiere decir hacernos más ácidos. El HCl reduce el pH del quimo, es decir, nuestro alimento se torna más ácido para activar y permitir el funcionamiento óptimo de la pepsina. Mientras algunas proteasas trabajan con pHs altos, la del estómago trabaja a pH bajito, es decir, muy ácido. Y tenemos que decir que el factor intrínseco, que es producido por las células parietales, protege a la B12 y facilita su absorción. Así que esas son diferentes secreciones. Otras secreciones, como hemos mencionado, esto está relacionado directamente con la tabla que acabamos de ver. Tenemos jugo pancreático, que ayuda a la digestión, y en él hay proteasas que rompen proteínas, lipasas, que son las que rompen las grasas o lípidos, nucleasas, que no mencionamos en la tabla, pero que rompen ácidos nucleicos, amilasa, que rompe el almidón, y el bicarbonato de sodio, que permite que haya un aumento del pH, es decir, que haya menos acidez, más alcalinidad, para que ciertas enzimas trabajen correctamente. Por ejemplo, mientras las enzimas del estómago necesitan un pH bajito, las del páncreas necesitan un pH alto, es decir, que sean alcalinos. Recuerden, pH alto es alcalino, pH bajito es ácido. Otra secreción que ya hemos mencionado es la bilis, que se secreta en el hígado, pero se almacena en la vesícula biliar. Y su función principal es la digestión de las grasas y permitir un pH óptimo para que trabajen las enzimas apropiadamente en el duodeno. Control de la secreción de las glándulas digestivas. Por ejemplo, por ciertos estímulos se logra activar a la colecistocinina o CCK. La colecistocinina
lo que va a hacer es estimular a la vesícula biliar a que se contraiga. Y como la vesícula biliar es una cisterna donde guardamos bilis, la colecistocinina va a promover que la bilis de la vesícula salga para ayudar a la digestión de las grasas a nivel del duodeno. ¿Qué es la absorción? El paso de los nutrientes hacia la sangre o a la linfa desde la mucosa intestinal. ¿Dónde ocurre la mayor parte de la absorción? En el intestino delgado. ¿Gracias a qué? A las microvellosidades. Algunas sustancias como el agua, su transporte es simple, es decir, que no necesita energía, pero otras sustancias como el sodio, el colesterol y los ácidos grasos necesitan mecanismos complejos, inclusive algunos que requieran energía. Pero lo importante es mencionar que en el intestino delgado es donde ocurre la absorción, la mayor parte de la absorción. Y en este diagrama nosotros podemos ver, por ejemplo, vean el estómago y vean el intestino delgado y vean el intestino grueso. Las flechas que salen del tubo digestivo es porque se están absorbiendo, el cuerpo está absorbiendo y todo lo que no se absorba es lo que se va a eliminar. Así que estas flechas indican qué cosas se absorben y aquellas cuyas flechas son mayores implica que la absorción es mayor. Noten, por ejemplo, en el estómago se absorbe la aspirina y se absorbe el alcohol. En el intestino delgado se absorben minerales, glucosa, vitaminas hidrosolubles, alcohol, sodio, potasio, vitamina B12. Se absorbe bilis porque se reutiliza, agua, grasas, aminoácidos y vitaminas liposolubles. Vitaminas hidrosolubles son las que se disuelven en agua. Las vitaminas liposolubles son las que se disuelven en grasa. Y en el colon noten que se absorbe sodio y potasio, ácidos grasos y agua, pero ¿qué es lo que ustedes se tienen que fijar? Que en este recuadro, en esta porción es donde más absorción ocurre, que es en el intestino delgado. Y la eliminación es la expulsión de las heces del tracto digestivo. La defecación es el resultado de un reflejo mediado por la estimulación de receptores situados en la mucosa rectal que se activan al distenderse en las paredes del recto. Entonces, en este diagrama, ustedes pueden ver un resumen de las funciones que hemos mencionado del sistema digestivo. Así que los invito a que puedan leer, porque aquí está un resumen muy importante de lo que hemos mencionado.